Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ingenioteca. Durante este video aprenderás la clasificación de los distintos comandos SQL que podemos utilizar y para qué nos pueden servir. SQL es un conjunto de sentencias o comandos que nos van a permitir interactuar con una base de datos del tipo relacional. Entre los ejemplos que podemos encontrar es Oracle, MySQL y PostgreSQL entre los principales gestores de bases de datos. Ahora bien, respecto a la clasificación de los comandos de SQL, lo podemos englobar en 4 áreas principales. El primero de ellos sería el lenguaje de definición de datos o DDL. Normalmente nos enfocamos en esto en definir la estructura de una base de datos o tabla. Existen comandos específicos como el create database y el create table, donde justamente se ejecutan estas dos sentencias, crear la base de datos o crear una tabla. Sin embargo, dentro de la definición de datos o DDL también podemos encontrar el comando alter, el cual nos va a permitir modificar una tabla, vista, atributos. Es decir, podemos tener algún faltante de algún atributo y nosotros lo podemos añadir por medio de alter table. O bien, quizás añadimos un atributo más a nuestra tabla y lo podemos eliminar. Puede ocurrir también que quizás se nos haya olvidado añadir el atributo o la llave primaria y podemos hacerlo. Lo mismo puede suceder con la llave secundaria o foránea, donde podemos utilizar el comando alter table. Por su parte, también podemos utilizar el comando truncate, el cual se va a encargar de eliminar todos los contenidos que tenga tu tabla o tu base de datos. De igual manera, drop para eliminar completamente la tabla o la base de datos. Y de la misma forma podemos añadir comentarios o renombrar los objetos, tablas o la base de datos. Por otro lado, existe la clasificación de manipulación de datos, es decir, el DML. Normalmente este se enfoca ya explícitamente en la interacción que vas a tener con las tablas o con la información que está almacenada en las tablas. Existen los comandos básicos, el insert, el delete, el select y el update. Cada uno de ellos nos va a permitir gestionar toda la información, manipularlos de la forma más adecuada para nuestros proyectos. En tercer término tenemos lo que son el lenguaje de datos o DCL. En esta categoría nos focalizamos en brindar privilegios y revocar privilegios a los usuarios respecto a la base de datos o alguna tabla en específico, para finalmente llegar al cuarto tipo de clasificación de comandos que tiene SQL. En este caso sería el lenguaje de control transaccional o TCL. En este caso estamos hablando de guardar los avances de lo que son tus proyectos o el avance de tu base de datos, hacer justamente un traslado a un punto previo de esa manera de salvar tu trabajo, o bien establecer aislamiento en transacciones, ya sea lectura o escritura, y por otro lado pues guardar un punto exacto donde deseas recuperar o visualizar algún punto de tu SQL o de sentencias que hayas escrito. De forma más específica podemos encontrar distintos comandos, y estos comandos nos va a permitir interactuar con toda la información que existan en nuestras tablas o en las bases de datos. Entre los principales comandos que nosotros utilizaríamos sería la unión entre tablas o de múltiples tablas que podamos tener, así como también funciones que nos permitan sacar promedios, sumatorias, contabilizar, determinar máximos y mínimos, ordenar información de forma ascendente o descendente, hacer búsquedas específicas por medio del comando where, así como sus comandos adicionales como like, int, not, or, and y muchos otros más. Por otro lado, podemos tener también la agrupación a partir de los comandos group by y having, y finalmente asignar alias a distintas variables o atributos que nosotros vayamos a utilizar durante nuestras secuencias o comandos SQL. Ahora ya lo sabes, por lo menos existen 4 categorías para poder trabajar con SQL y que nosotros vamos a estar utilizando conforme avancemos en nuestros proyectos.
el lenguaje de control de transacciones TCL, el lenguaje de control de datos DCL, el lenguaje de manipulación de datos y finalmente el lenguaje de definición de datos, el cual siempre se comenzará con este funcionamiento de comandos para definir la creación de nuestra base de datos, nuestras tablas y almacenar la información. Nos vemos en el siguiente video.